Decía el filósofo George Steiner que lo que no se nombra no existe, y en el idioma español, cuando hablamos de la mayoría, por ejemplo de niños y niñas, usamos la palabra niños, que excluye a las niñas porque no las nombra. En otros idiomas como el alemán sí existen palabras que incluyen a niños y niñas. Ahora, ¿qué piensan en Alemania cuando se enteran que en el español no hay una palabra que incluya dos géneros? Te invito a descubrirlo. ¿Qué crees que pasaría en un país donde tú no cuentas con esta palabra? Donde tú tendrías que decir o niños o niñas. Yo opino que discriminamos a las niñas cuando solamente usamos la palabra para niños. Esto es injusto porque estamos en el siglo XXI y debería ser permitido que niños y niñas tengan los mismos derechos. ¿Y quién es el propietario del idioma? ¿Quién dice que está mal y que está bien? Probablemente en Alemania sería el presidente. Yo creo que las personas que hablan el idioma son los que deben decidir sobre el idioma. Quien no habla el idioma no está permitido decidir sobre el idioma. Y en México, ¿qué pensamos acerca de esta forma de exclusión lingüística? Cuando llaman a un grupo de niños y niñas solo niños, pues yo pienso que no se le dan las mismas oportunidades a las niñas de practicar un deporte o hacer una tarea en específico. Se les facilita pues decir, niños, vámonos. Entonces yo creo que pues eso es la facilidad de decir la palabra. No es posible que las personas sean así, o sea, nosotras deberíamos de tener alguna forma en la que nos llamaran a todos sin que las niñas nos sintiéramos así. No es importante inventar otra nueva palabra, sino solo agregar niñas a la oración, para que sean niños y niñas, acérquense por favor. Debería de existir una palabra para que nos hablaran a todos y no solo a los niños, como ya dije, y no nos sintamos discriminados. Pues la verdad está muy difícil encontrar una palabra que sea para los dos, las dos personas, pues, o hombre y mujer. Muchos lo ven normal decir, niños, vengan, a todo un grupo cuando también incluye niñas. Como una palabra que incluye a ellos como chicos. O Pero chicos es con O, entonces ¿Qué podrías hacer para nombrar, por ejemplo, cuando decimos, vengan niños, vengan al salón? Tal vez Nian. Nian. Ok. Podríamos hacer una mezcla de O y A, algo como Noa o algo así. Ok. Por ejemplo, esto y esto juntos sería niñao. Niñao, Algo así, genial. Y esto, chicuao. chicuao. Podrías poner esta A en lugar de esta O. Ah, él dice ta dos. Aquí está la mujer y aquí está el hombre. Bueno, también podrían utilizar una nueva letra como por ejemplo, podrías usarlo como chiquis. ¿Y tú? Chichi. ¿Chichi? Como esto, chichi. Chichi. ¿Y cómo logramos que la sociedad acepte una nueva palabra? Yo tomaría todas las propuestas, las mezclaría. Todas las personas pueden mandar propuestas, por ejemplo, y al final votamos por la mejor palabra.